Agus, ¿cómo estás? ¿Cómo te presentarías? Hola, Ale, muy bien. Yo soy Agustina Cenese, licenciada en nutrición, magíster en cuidados paliativos. Me desempeño como jefa de cuidados paliativos del Hospital Argerich en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de La Boca. También soy comunicadora en salud. Tengo una cuenta de Instagram profesional enfocada en nutrición oncológica y cuidados paliativos, que es @nutrición.4D. Em, y vivo en Luján, que queda en provincia de Buenos Aires. Y tengo una gata que se llama Menina. Contanos, sobre todo pienso en esto, yo también habité distintos equipos de cuidados paliativos y debo decirte que como podrás imaginar, la mayoría de ellos no tenían una nutricionista en el equipo. Así que te quiero invitar a que nos cuentes qué hace una nutricionista cuando está dentro del equipo de cuidados paliativos. Bueno, Ale, como te pasó a vos, la disciplina de nutrición dentro de de los equipos de paliativos es contemporánea. No hace tanto que la disciplina está tan presente. Yo inicié en el año 2015, sí, hace 10 años. Es muy joven la disciplina dentro de cuidados paliativos. Fui una de las primeras nutricionistas dentro de un equipo y la mayoría de las personas me decían, ¿qué haces acá, no? ¿Qué venís a hacer a cuidados paliativos? Y de ahí empezamos un recorrido que fuimos construyendo con una colega y amiga. Hoy en día estamos felices porque somos muchos nutricionistas a lo largo de todo el país y de toda Latinoamérica, ¿no? Formando equipos de cuidados paliativos. Y desde nuestra expertise podemos ahondar y abordar lo que es la complejidad del hecho alimentario cuando una persona transita una enfermedad avanzada y también la familia, porque muchas veces las preguntas, consultas, demandas sobre nutrición vienen de parte de la familia y no tanto del paciente. Entonces, con nuestra expertise disciplinar podemos desarticular o profundizar ciertas ideas erróneas o consejos para mejorar la calidad de vida desde la alimentación. Em, quiero preguntarte un poco más, porque mientras vos hablabas, te voy a confesar algo. Te escuchaba y un poco me acordaba de cosas mías, o sea, me perdía en el recuerdo y trataba de pensar algo de esto. ¿Cómo te ven a vos, a ustedes, digamos, no digo a vos, Au, sino a las nutricionistas que sí están insertadas en equipos de cuidados paliativos, que nos contabas que en estos últimos años eso empezó a pasar un poco más? ¿Cómo te ven tus compañeras de nutrición? Es amplia la pregunta, ¿cómo te ven, no? Pero ¿cómo te ven las nutricionistas del hospital? Si es que sos una suerte de bicho raro, o si entienden, o si un poco deberías estar en el equipo de ellas. Y la pregunta que va al ladito de esa es, yo lo escuché varias veces y calculo que vos lo habrás escuchado. eh, es demasiado una nutricionista dentro del equipo de cuidados paliativos. Si necesitan algo, podría decir un pasillo del Ujú. hospital, que llamen a nutrición y hagamos una interconsulta. Bien. ¿Cómo nos contás eso? Esa tensión entre la expertise, lo general, ¿cómo Ujú. es? Bueno, son muchas preguntas. Si ves que me olvido de responder algo, tráeme de vuelta el tema. A ver, no es demasiado. Si uno presta atención a las demandas o los síntomas más recurrentes en las consultas de paliativos, el que lleva el puesto uno es el dolor, pero en casi todas las consultas el segundo tema en cuestión son cuestiones ligadas a la alimentación. No Ok. come, mi familiar está comiendo menos, o sea, es el segundo tema. Es mi radar, por ahí el de ustedes sea diferente, pero en nuestras consultas es muy frecuente esas demandas de de la familia. Y qué bueno que haya alguien de esa disciplina para abordarlo. Igual yo me considero una afortunada porque en mi equipo la transdisciplina va y viene continuamente, entonces tal vez no estoy yo presente en esa consulta y es un colega de otra disciplina que aborda el tema, y eso es gracias al trabajo interdisciplinario, pero es muy provechosa la visión del profesional disciplinar porque a veces la familia del paciente necesita la voz del nutricionista, del especialista, que es quien sea que dé esas pautas y que no sea otra disciplina. Y con respecto a mis colegas, como les decía, yo soy una afortunada porque yo formaba parte del servicio de nutrición por mucho tiempo y después cuando surgió la oportunidad de pasar full time a cuidados paliativos desde el rol de jefatura, dejé de pertenecer a ese servicio, pero me formé ahí y ellos me vieron cómo me fui especializando en esta área y fui contagiándolos.
Entonces a mí no me cuesta en el hospital hablar en el mismo lenguaje con mis colegas nutricionistas porque lo entienden muy bien, porque también trabajamos mucho juntos. Ahora, tal vez en otras instituciones de salud difiere eso, por eso yo me considero una afortunada. Por ahí, en el 2015, cuando yo les contaba que recién había iniciado, éramos bichos raros para los colegas. Pero fue hacer un trabajito de hormiga, empezar a capacitar a colegas, ¿no? A dar ateneos, dar cursos, creamos dentro de la residencia posbásica de cuidados paliativos no había vacante para nutricionistas. Hoy en día sí, y eso fue también un trabajo de nuestra disciplina. Entonces ahí empezamos a sembrar semillitas en colegas, a que empiecen a interesarse, empezamos a dar ateneos en los ateneos generales de la residencia de nutrición, en diferentes webinarios, y ahí empezamos a como contagiar y a enseñarles a nuestros colegas qué hacía un nutricionista en cuidados paliativos. Para ser un especializado en nutrición en cuidados paliativos es necesaria la formación clínica de base, porque a veces se piensa que el nutricionista paliativista solo hace consejería nutricional, ¿no? Que solo da pautas para control de síntomas, que si bien son pautas simples, para poder adaptarlas al paciente en enfermedad avanzada, es necesario tener muy en claro toda la clínica previa de ese paciente, ¿no? Para poder bajar a terreno esa pauta, descomplejizarla y también proponer lo que es la toma de decisiones en pacientes con enfermedades avanzadas. Pero es muy necesario tener una base muy sólida en lo que es clínica nutricional. Por eso yo agradezco haber hecho la licenciatura, la residencia de nutrición, la jefatura, después la maestría en cuidados paliativos, porque eso hoy me deja bien plantada para poder justificar por qué doy una pauta o por qué sugiero no iniciar un soporte nutricional o diferentes intervenciones. Me quedé pensando en, vos también dijiste varias cosas, así que voy a ver en cuál me quedo pensando. Una es tu radar, que no me parece muy difícil de aceptar de mi parte, de que casi que lo segundo que aparece o lo segundo ahí rapidito es la nutrición. En eso me quedo pensando también en esa zona de especialidad que vos traías. Pero te pongo como en un escenario, a ver si resuelve todas estas cosas o si nos da la oportunidad de seguir por ahí. Si se habilita un segundo cargo de nutrición en el equipo de cuidados paliativos y una de tus compañeras de nutrición dice, a mí me gustaría pasar, pero yo de paliativos mucho no sé. Sí tienen esa base que vos traías recién, me quedó muy claro, como la base de la nutrición clínica, pero asumo que en el equipo de nutrición, por ejemplo, de tu hospital, esa base debe estar, porque es la base con la que recorren los pasillos y hacen ambulatorio y atienden a las personas. Y viene esa persona, muchas veces las personas que se suman con lindas trayectorias de su profesión a cuidados paliativos, vienen con cierta duda diciendo yo podré con esto, estaré a la altura, bueno, no sé, cada uno lo podrá decir como lo dice. ¿Por dónde le empezás a contar esa especialidad? Un nutricionista o una nutricionista que recién llega a tu equipo de cuidados paliativos, ¿dónde está ese ABC? ¿Cómo empiezan a especializarse? Esta sería la pregunta. ¿Cómo empiezan a especializarse? ¿Por dónde? Primero, con la observación, ¿no? De poder estar presentes en esas visitas en recorrida de sala o en consultorio externo, observando, ¿no? Observando cómo es el timing de esa entrevista, desde cada disciplina y desde la interdisciplina, ¿no? Para poder entender la complejidad de cuidados paliativos. Yo creo que cuando estamos haciendo cuidados paliativos, no estamos con la camiseta de la disciplina, estamos como paliativistas. Y ahí, según cuáles sean los problemas actuales a abordar en esa consulta, veremos quién toma como la batuta de la entrevista o quién empieza a trabajar ese problema principal para abordar. Puede ser que en muchas surja lo nutricional y ahí sale a la cancha el nutricionista con más ímpetu, en otras no, si no está presente esa disciplina saldrá otra en reemplazo como suplente. Pero yo creo que la base es la observación y también la formación académica, porque puede tener un gran recorrido desde su disciplina, en lo clínico, en lo académico, pero necesita interiorizarse en paliativos. También lo haría observar una entrevista nutricional, una entrevista familiar donde se aborden temas nutricionales, ¿no? Y cómo se puede ver el más allá de la angustia de la demanda nutricional, ¿no? Cuando hay un pedido de que tiene que reponer peso o que tiene que tomar suplementos para estar mejor, para afrontar tratamientos,
y cómo el nutricionista paliativista empieza a desasnar esos conceptos y que van a vincular al avance de información o la angustia por la enfermedad avanzada. Y esta es la expertise del nutricionista paliativista en lo que es comunicación de malas noticias nutricionales. Esperá, ahí, mira, ahí. Si la nutricionista que llega a tu equipo hace lo que vos le decís, porque además lo va a hacer, sos la jefa, no, y observa esa entrevista nutricional, pero ya hizo un montón de entrevistas nutricionales, ¿qué va a haber de nuevo? ¿Qué le podría llegar a sorprender? El abordaje familiar, el abordaje de la unidad de tratamientos de la comunicación y donde se abordan temas no tan disciplinares, que van más allá de eso. En comunicación de esto de malas noticias en relación al avance de la enfermedad, en validar la angustia, en contener emociones, en sostener silencios, en no dar respuestas, porque a veces no hay ninguna estrategia nutricional para brindar, sino contener, escuchar y acompañar. Este silencio es porque dijiste varias veces la palabra silencio. Cuando te presentaste dijiste una parte de tu tarea que si no la decías igual te la iba a preguntar, así que encima la dijiste, pero aprovechando que estás vos acá y que en cultura paliativa, como habrás visto, hay un tema que nos copa, nos gusta, que es la comunicación digital, la comunicación comunitaria. Quería ver si podíamos meternos un poquito nomás, yo me metería un buen rato, en, en este tiempo vos y tu equipo, porque sé que son varias, vienen comunicando nutrición a otra escala, ¿no? A través de la cuenta que vos contabas recién. Contanos algo de eso, del estilo. ¿Qué creías que era fácil comunicar y no era tan fácil? ¿Qué creías que por ahí no era tan interesante comunicar y te diste cuenta que sí hay que ponerse a hablar de eso? ¿Qué es comunicar nutrición con una especificidad oncológica y paliativa al público en general? No voy a negar que tuve miedo al principio de cuando creé la cuenta y empezar a ponerle cara, a pensar contenidos, pero también consideraba que si nadie ocupaba ese lugar, otro lo iba a ocupar y tal vez iba a dar conceptos erróneos. No por minimizar los saberes de otros, pero es una especificidad tan nuestra esta que era necesario que la ocupemos nosotros. Ese fue como como el leitmotiv para crear Nutrición 4D. Y también esto va muy desde mi profundidad profesional. Yo notaba que a mí la nutrición me quedaba corta. Cuando conocí los cuidados paliativos me enamoraron y decidí dedicarme de lleno a esto. Y el abordaje multidimensional de cuidados paliativos me ayudó a extrapolarlo a la nutrición y darme cuenta que era por ahí el camino, ¿no? Del abordaje multidimensional en estas 4 dimensiones, era donde podíamos marcar la diferencia en lo que es nutrición oncológica y cuidados paliativos. Por eso quise crear esta cuenta para poder extrapolar al resto de la población lo que era este abordaje multidimensional que a mí me voló la cabeza de cuidados paliativos y llevarlo al área de la nutrición. Pero te lo voy a preguntar más específico, me voy a meter en algo que todo aquel que genera contenidos en redes sociales de forma más ordenada o menos ordenada hace, que es definir las líneas de contenido. Ujú. ¿Cuáles son esos 2 o 3 temas finalmente de los cuales siempre están hablando cuando comunican nutrición paliativa? ¿Cuáles son esas 3 agendas que no podés dejar de lado, esos 3 conceptos, esas 3 ideas? Abordaje integral, interdisciplina, abordaje simbólico de la alimentación, pensar en no alimentación también, Ok. emociones ligadas al estrés alimentario, ¿no? Y hablar de la complejidad del hecho de la alimentación, que no es solamente nutrirnos desde lo biológico, sino también desde de lo simbólico y lo social, ¿no? El más allá de la nutrición. Hay veces o en la mayoría de las veces, se asocia al nutricionista con cubrir requerimientos calórico-proteicos, en soporte nutricional, pero ahí nos quedamos cortos porque nos falta la pata del valor simbólico de la alimentación, lo que es un compartir, hábitos, costumbres, es nuestra identidad alimentaria. Y en una enfermedad avanzada eso se siente a flor de piel. Entonces, desde Nutrición 4D siempre intentamos mostrar estas 2 aristas de la alimentación, lo biológico y lo simbólico. ¿Y lo logran? ¿Cómo les va?
Sí, el otro día les cuento un chisme. Estaba por Ujú. tomar un avión y yo iba a hacer contenido para las redes, ¿no? Lleva mucho tiempo hacer contenido y iba a sacarle la foto a donde está la imagen que te dice a dónde te vas, el destino, ¿viste? Para subir una historia y compartir que nos íbamos para ese lado. Y estaba sacando la foto y alguien que estaba en la cola me dice, estás generando contenido para las redes, ¿no? Y yo lo miro y le digo, sí, me dice, vos sos de Nutrición 4D, yo te conozco. Y me sentí como, wow, esto es mucho. Íbamos a un congreso y claro, varias de la gente que estaba en el mismo aéreo iba en ese mismo congreso, ¿no? Y ahí cerraba un poco la situación. Pero sí, es como que tiene una esencia, Nutrición 4D, es marca registrada y eso me llena de orgullo. Y yo soy Agustina de Nutri 4D, es como que me asocian, es como mi nombre y apellido. Qué lindo. Che, quería llevarte, si tenés ganas, a como un registro un poquito más personal tuyo. Ujú. Igual fue todo bastante personal lo que dijiste, debo decir, y eso lo agradezco mucho, la generosidad. ¿Cuánto de lo que sos hoy tiene que ver con la tarea a la que te dedicas? Pero a vos, en general esta pregunta se la hacemos a todos y todas, pero te la voy a hacer al revés, Ajá. si me dejas. Si no hubieras hecho este camino de nutrición paliativa, por ahí no se abría el cargo. No sé, es como una especie de juego de metaverso, ¿no? Ujú. Seguías en nutrición y lo paliativo te gustaba, pero no sé, se fue diluyendo. ¿Qué cosas no tendrías? ¿Qué formas de pensar, de ser, de decir? ¿Qué palabras no usarías? Qué es- qué te faltaría? Que es más o menos preguntar lo mismo, pero al revés. Claro, o sea que me brindan los paliativos. Uy, qué gran pregunta. Para mí no tendría esta mirada tan integral de la persona y de su familia. Em, si bien la disciplina de nutrición es muy holística, muy amplia, no es solamente clínica, me quedaría corta con estrategias de comunicación, o no me sentiría tan seguro, pensaría que estaría haciendo algo que no me corresponde, si por ahí dedicaría más tiempo a escuchar a un paciente de una familia, porque no es métier, ¿no? De un nutricionista, o, o entrar de lleno en lo que son las emociones de la persona, o qué es lo que le está pasando, como que me sentiría em, como con falta de contenido, conocimientos para abordar esas cuestiones, o que no me correspondería, ¿no? Como que no sería una incumbencia profesional. Eh, Creo que lo dijiste así, solo voy a aprovechar para decirlo y que me corrijas si lo digo mal, pero eh, como me quedó sonando esto y también me hizo como pensarme a mí esto de, más allá de ser nutricionista, soy paliativista, como si hacer paliativos redefiniera a veces, incluso hasta la forma como quienes hacemos cuidados paliativos nos definimos. Como si Sí. permitiéramos que se desdibujara quizás o se diluyera ese rol primario. Yo creo que se transforma, Ok. no que se diluye, se transforma. A mí me pasa cuando ejerzo como nutricionista, ¿no? Yo hago consultorio por fuera de nutrición oncológica y de cuidados paliativos. Soy paliativista, o sea, es amplio. Y por ahí hago un consultorio que no, una consulta no de oncología, ¿no? Una consulta de clínica nutricional. Y soy paliativista igual, y esa mirada en 4 dimensiones de la persona la tengo en mi esencia, no me la puedo sacar o ponerme la careta de nutricionista clínica. Me transformó. Qué lindo. Antes de cerrar, quería preguntarte qué te queda resonando de este rato de conversación, ya sea algo que dijiste, dijimos, pensaste y no llegaste a decir o alguna idea que te pasó cerca de la cabeza. ¿Qué te queda dando vuelta? Mm, Creo que no hablamos tanto de interdisciplina. En estos años que me estoy dedicando a esto, es también, y por ahí me faltó en esa respuesta que hicimos hace un ratito, que me brindó los cuidados paliativos, es conocer la interdisciplina, pero desde adentro, en realmente saber qué es interdisciplina. Em, También creo que soy afortunada que en donde en mi espacio de trabajo la transdisciplina es lo diario, y me enriquezco mucho de mis colegas. Y eso creo que también ayudó a transformar mi disciplina de base, ¿no? Para poder seguir abordando a esa unidad de tratamiento de una manera integral, la interdisciplina es la clave.
Gracias, Agus, por este ratito. A vos.